10, profesor. Buenos días, Jorge. Buenos días, profesor. Buenos días.
Bien, chicos, vamos a empezar la clase el día de hoy. Hoy corresponde el curso de geometría y es el último tema del tercer bimestre, el que vamos a desarrollar el día de hoy. Hasta aquí viene el examen bimestral de geometría. Recuerden que, nuevamente insisto en el tema, los exámenes bimestrales empiezan este lunes y terminan el jueves 7. Y durante la semana de exámenes no hay clases, repito, no hay clases durante los exámenes bimestrales. Solamente ingresan a dar su examen y se retiran, ¿correcto? Y esto es desde este viernes 1. O sea que sus clases terminan el jueves. El viernes empiezan sus evaluaciones y terminan el 7. Luego salen de vacaciones hasta el 18 de octubre que empieza el cuarto bimestre. ¿Correcto? Está bien, profesor. Cilindro, área lateral y volumen. Otra cosa, antes de empezar con la clase, voy a volver a enviar nuevamente el rol de exámenes, el cual tiene un comunicado. Ese comunicado, vuélvanlo a leer para que nadie se sorprenda al momento de las evaluaciones, por favor, ¿ya? Que lo lea papá, que lo lea mamá, que está bien claro las indicaciones para que puedan ser evaluados. Bien, cilindro, área lateral y volumen. Ya nosotros hemos trabajado en su momento lo que son circunferencias, área de la circunferencia, ¿no es cierto? Bueno, estos conocimientos se van a utilizar en este tema, porque un cilindro tiene dos bases y ambas bases, arriba y abajo, ambas bases son de forma circular, ¿correcto? Los cuerpos redondos son cuerpos geométricos limitados, total o parcialmente, por superficies curvas. Son objetos de mucha utilidad en la vida cotidiana, como vemos en las imágenes. Cilindro lo vamos a encontrar en muchas de las cosas que diariamente utilizamos. Cilindro circular recto. Es llamado también cilindro de revolución. El mismo que se genera cuando una región rectangular, como la que vemos aquí, gira 360 grados, tomando como eje de giro a la recta que contiene a uno de sus lados. Aquí vamos a tener que esta distancia que va desde una base hasta otra es la altura del cilindro, ¿correcto? Tenemos a R, que es el radio de la base. R parte del centro de la circunferencia hacia cualquiera de los extremos de la misma. Ya ustedes saben que eso es radio. Y como esa circunferencia en este caso es base, en el caso de cilindros es una base, es radio de la base. Habíamos dicho que vamos a hablar del área de la superficie lateral y también vamos a hablar sobre el volumen. Bien, para hallar el área de la superficie lateral es muy importante saber la altura y el radio de la base. ¿Por qué? Porque vamos a buscar una fórmula que es esta, en la cual para hallar el área de una superficie lateral vamos a tener en cuenta dos cosas. El perímetro de la base, que se halla 2pi por radio por la altura. Repito, para hallar el área de la superficie lateral, tenemos que multiplicar el perímetro de la base por la altura. ¿Cómo hallo el perímetro de la base? Multiplicando 2 por pi por el valor del radio. ¿Cómo hallo el perímetro de la base? Multiplicando 2 por pi por el radio. Entonces,
determinamos que para hallar el área de la superficie lateral tenemos que multiplicar el perímetro de la base por la altura. Ya saben que H siempre va a mencionar o a determinar a la altura. Volumen. Para hallar el volumen, también es importante que sepamos el valor del radio de la base. Volumen es área de la base por la altura. Volumen es área de la base por la altura. ¿Y cómo hallamos el área de la base? Pi por radio al cuadrado. Multiplicamos pi por radio al cuadrado, eso me dará el área de la base, y a esto le multiplicamos el valor de la altura. ¿Correcto? Entonces tenemos dos fórmulas el día de hoy. Para hallar la superficie lateral, perímetro de la base por la altura. Para hallar el volumen, área de base por altura. Debemos tener en cuenta esto que se los mencioné cuando trabajamos circunferencia. El diámetro es 2 veces el valor del radio, porque recuerda que el radio va del centro al extremo, pero si yo del centro trazo al otro lado otro radio, toda esa suma es el diámetro. De lado a lado pasando por el centro es diámetro. Entonces, el diámetro es 2 veces el radio. Podríamos también afirmar que el radio es la mitad del diámetro. ¿Correcto? Acuérdense que D es diámetro y R es radio. Trabajamos con estos temas o con estos datos los problemas. Calcula el área de la superficie lateral del cilindro circular recto. Si el radio es 6 unidades, O1 y O2 son los centros. ¿Correcto? Recuerda que estos dos, este O1 que es centro de esta circunferencia y este O2 que es centro de esta circunferencia, es referencial. ¿Por qué? Porque estas dos circunferencias son exactamente iguales. Estamos hablando de que las bases son iguales. ¿Correcto? No tenemos una circunferencia arriba más grande y abajo más pequeña o viceversa. No, son del mismo tamaño. Por lo tanto, los radios son iguales. Entonces, tenemos el valor del radio, que me lo están dando que es 6 unidades, y tenemos la altura, que es 9 unidades. Con esto, podemos hallar el área de la superficie lateral que nos están indicando. Entonces, el área de la superficie lateral, la ponemos por acá, área de la superficie lateral, es igual a perímetro por altura. Y entonces, recordamos que el perímetro es 2 veces el valor de pi por el radio. Y esto se tiene que multiplicar por la altura. ¿Ok? Ya que tenemos clara la fórmula, diremos 2 veces el valor de pi por el radio, que es 6, por la altura, que es 9. 6 lo sacamos de aquí, 9 lo sacamos de la gráfica. Listo. Ahora vamos a tener acá que multiplicar todo lo que se pueda, que son las partes enteras, ¿no es cierto? A pi lo dejamos como compañía por ahora. Tiene valores pi, ojo. Pi tiene diversos valores. Hay problemas donde te dicen, utiliza este valor de pi, y tú lo vas a utilizar. Pi se puede determinar como una fracción, como un número decimal, por ejemplo. Entonces, pero por ahora lo dejamos en pi simplemente, ¿ya? 2 por 6 es 12,
12 por 9 es 108. 108 pi, ¿no es cierto? Estábamos en unidades, ¿no? Ahora ponemos unidades, como es área, cuadrada. Y hemos terminado nuestro problema 2. Nos vamos al problema 3, ¿ya? Dice el problema 3. Calcula el área de la superficie lateral del cilindro circular recto. O1 y O2 son centros. Bueno, tenemos el valor del diámetro, mira, desde un extremo hasta el otro. Y ya tú sabes, pues, que el radio es la mitad del diámetro. ¿No es cierto? Entonces, ¿tú qué vas a decir acá? Tú tienes el área de la superficie lateral es igual al perímetro de la base por la altura, que es 2 veces pi por el radio. Y eso por la altura, ¿verdad? Ya está. Reemplazando valores, tenemos 2 veces el valor de pi por el radio. Si es la mitad del diámetro, es 2,5, ¿verdad? Por 2,5 por la altura, que es 10. Bien. Recuerda que estos están multiplicando. Muy bien. Entonces, desarrollamos 2,5 por 2 es 5, ¿verdad? Y 5 por 10 es 50. 50 pi, ¿no es cierto? Y como está expresado en metros, diremos metros cuadrados, al ser área lateral. Profe, ¿qué resultado es? Porque mi internet está mal y no me deja ver rápido. 50 metros cuadrados. Ahí está. Bueno, exactamente 50 pi metros cuadrados. Exacto. Sí, ya lo vi, ya. Es que mi internet está súper lento, profe. Ya me entré en la pregunta pasada también. Sí, a veces el internet está que falla y que molesta. Bueno, número 4. Calcula el área de la superficie lateral del cilindro circular recto. O1 y O2 son los centros. No siempre el cilindro circular va a estar en forma vertical. Se va a presentar en forma horizontal también, como en este caso de la pregunta 4. Pero el proceso es el mismo. En este caso, la altura, ¿quién va a ser? 10. Recuerda que la altura es la longitud que va de base a base. Esta va a ser la altura. Y esto es el diámetro de la circunferencia de la base. Por lo tanto, el radio es la mitad de ese diámetro. Muy bien. Tenemos entonces, como me dicen área de superficie lateral, notamos área de la superficie lateral igual al perímetro de la base por la altura. Muy bien. Entonces tenemos que esto es 2 veces el valor de pi por el radio, que es la mitad del diámetro, es decir, 2 en este caso, por la altura, que es 10. Y tenemos 2 por 2, 4, 4 por 10, 40. 40 pi
unidades cuadradas. Y ya está. Ya está, profe. Ya está, profesor. Número 6. Calcula el volumen del cilindro circular recto mostrado si AB es diámetro y mide 6 unidades. Ojo, te están diciendo que el diámetro mide 6 unidades. Ya tú sabes que el radio es la mitad. Punto. La altura ya la tienes. Y ahora que te piden volumen, tú bien sabes que para hallar el volumen ya no vas a utilizar el perímetro, sino vas a utilizar el área de la base. ¿No es cierto? Y el área de la base, tú la conoces. Pi por el radio al cuadrado. Y eso se multiplica por la altura. El volumen, entonces, es igual a pi por el radio, que es 3, al cuadrado, por la altura, que es 8. Muy bien, esto está prácticamente resuelto, entonces. 3 al cuadrado es 9. 9 por 8 es 72, ¿no es cierto? Entonces, vamos a poner por acá 72. Recuerda que para dar una respuesta ya final a un determinado problema, siempre va la parte entera y al final va pi acompañado de las unidades. Entonces, 72 pi unidades cúbicas. ¿Ok? Bien. Número 7. Te piden calcular el volumen del cilindro que se están mostrando, cuyo radio es 6 unidades. Muy bien. Y te dan en la gráfica la altura, que es 8. El radio 6, la altura 8. Entonces tú ya sabes, pues, que el volumen lo vas a hallar como el área de la base, que es pi por radio al cuadrado, por la altura. El volumen, entonces, es pi por el radio, que es 6, porque te lo dan de dato, por la altura, que es 8. Listo. Ahora tenemos que el volumen va a ser igual. A ver, 6 al cuadrado, 36. Y 36 por 8, eso será 288. Agregamos a nuestro compañero pi. Y finalmente, unidades cúbicas. Listo.
Problema número 9. Calcula el volumen del cilindro recto, ¿correcto? O 1 y O2 son centros. ¿Ya? Me dan la altura. Me dan la diagonal a las bases. No tengo radio, no tengo diámetro. Tengo que hallar la altura. Perdón, tengo que hallar el diámetro para poder hallar el radio. Profesor, ¿y eso? Entonces, tú te das cuenta inmediatamente que en esta figura que está acá, en esta diagonal, junto con la altura y junto con el diámetro, hacen un triángulo rectángulo. ¿Correcto? Listo. Y como tienes un triángulo rectángulo, tú vas a utilizar acá un famoso teorema, que es el teorema de Pitágoras, para poder hallar la medida de uno de los catetos. En este caso sería, uno de los catetos es el diámetro, ¿no? ¿Quién es la hipotenusa? La diagonal, que es 10 unidades. ¿Quién es el otro cateto? Este que mide 6. Y este es el que tienes que hallar, ¿no? Para nosotros, este va a ser X, el que tengo que hallar. Entonces, ¿qué dice Pitágoras? Oye, Pitágoras dice que la hipotenusa elevada al cuadrado es igual a la suma de los catetos elevados al cuadrado. Esto es 100. Este 36 pasa a restar. ¿Correcto? Y me queda X al cuadrado. Muy bien. Tenemos por acá que esto es 64. Y que esto es X al cuadrado. Este cuadrado pasa como raíz y finalmente X va a ser 8. Ya tenemos el valor del diámetro. De extremo a extremo mide 8. ¿Correcto? Podemos decir que esto mide 8. ¿Ah? Por lo tanto, deducimos cuánto mide el radio, que es la mitad del diámetro, 4, ¿cierto? Tenemos que hallar el volumen. El volumen es igual a área de la base, pi por radio al cuadrado, ¿no es cierto? Por la altura. Muy bien. El volumen entonces es igual a pi por el valor del radio, que es 4 al cuadrado, por la altura, que es 6. El volumen es igual entonces 4 al cuadrado, que es 16, por 6, eso nos da 96. Pi, completamos unidades cuadradas. Miento, cúbicas. Cúbicas. Estamos hablando de volumen. Listo. Y nos pasamos entonces al problema 10. Dice, la altura de un cilindro circular recto es 6 unidades y el área de la superficie lateral es 108 pi unidades cuadradas. Calcula su volumen. Muy bien, aquí tenemos que hacer una mezcla de los dos. ¿Ya? Del área de la superficie lateral
para poder hallar el volumen. ¿Por qué hallamos el área de superficie lateral primero? Para poder determinar el radio. Fíjate bien. Cambiamos esto. Tú y yo sabemos que para hallar el área de la superficie lateral de un cilindro, tenemos que trabajar con el perímetro de la base, que es 2pi por el radio. Eso es el perímetro. Y esto lo tenemos que multiplicar por la altura. ¿Correcto? Ya está. Entonces, esto va a ser igual. A ver. 2 veces. No, bien. ¿Cuánto es el área de la superficie lateral? Te la dan, ¿no es cierto? Ya te están diciendo que el área de la superficie lateral es 108 pi unidades cuadradas. Entonces aquí vamos a tener 108 pi. ¿Correcto? Eso es el área de la superficie lateral que te dan como dato. Listo. La altura te están diciendo que es 6. Entonces, 2pi por el valor del radio por la altura que es 6. Correcto. Porque te están diciendo que la altura es 6 unidades. Ya está. Con estos datos es más que suficiente. ¿Por qué? A ver, 2 por 6 es 12. ¿Eso qué quiere decir? Mira, vamos a hacer una línea acá. Y nos vamos a quedar con el 108 pi. Aquí, todo esto que se están multiplicando va a pasar a dividir al otro lado. Para quedarme solamente con R. ¿Ya? Para quedarme solamente con R. Y tenemos por acá así. 2 por 6, 12. 12 pi. 12 pi que estaban multiplicando a R vienen a dividir acá. En este momento nosotros cancelamos pi y pi. Al dividirse, se cancelan, ¿no? Se simplifican. Y luego vamos a continuar ya el proceso diciendo 108 entre 12, 9. 9 va a ser el valor del radio. Con esto ya está prácticamente solucionado nuestro problema. Porque ahora sí me voy a ir a trabajar el volumen. Y diremos que para hallar el volumen, tengo que hallar el área de la base, que es pi por el radio al cuadrado, ¿correcto? Por la altura. Entonces, el volumen es igual al valor de pi por 9, que es el radio al cuadrado, por la altura que te lo daban desde un inicio, que era 6. Entonces, el volumen va a ser igual a 9 al cuadrado, 81, por 6, y eso será 486. Acompañado de pi, ¿no? Unidades cúbicas. Y ya hemos encontrado lo que necesitábamos para nuestro problema.
Bien, vamos a mandar estas imágenes al grupo. Muy bien. Los problemas hasta el 22 quedan como tarea, ¿ya? Páginas 91 y 92, del 11 al 22, ¿ya? Bien. Vamos a mandar la imagen para la evidencia de su asistencia, ¿ya? 1, 2, 3. Muy bien. Bien. Eso es todo. Recuerden, hasta aquí se evalúa el tercer bimestre. Nos vemos mañana, Dios mediante, en RM. Chao. Chao, profesor.